Buenas, mi nombre es Oscar Urzagasti, soy psicólogo y hoy día quiero invitarte a que me acompañes a ver un poco acerca de lo que es gestión de negocios y psicología. La palabra negocios está muy mal utilizada últimamente porque la han relacionado con riqueza, la han relacionado con negocio deshonesto, y de repente choca mucho cuando alguien habla o relaciona psicología y negocio. Vamos a entender que negocios no es nada más que el dar o un servicio o generar una manufactura, es decir, preparar un producto e intercambiarlo por lo que creo que cuesta o vale este producto. Un pintor, por ejemplo, genera un producto, que es su cuadro. Entonces, este pintor invierte cierta cantidad de dinero en los materiales, en el tiempo, la calidad y desde luego la técnica, que es lo que le toma más tiempo o menos tiempo realizar. Y de acuerdo a eso, hace una tasación de su trabajo, por lo cual cobra. Entonces, cuando él vende su trabajo, pues genera una retribución económica generalmente. Y esto vamos a hablarle y vamos a llamar negocio. En psicología hacemos lo mismo. Nosotros brindamos un servicio y al brindar un servicio generamos un intercambio, es decir, es un servicio profesional que está estipulado por una sesión, que esta sesión está estipulada en un tiempo determinado y que tiene una finalidad o un objetivo. Y a partir de eso, la persona que adquiere este servicio genera ese intercambio y paga por nuestro tiempo. Por lo tanto, hablar de negocios y psicología no debería ser algo ajeno. Pero antes de empezar a hablar de esto, quisiera hacer un poco la problematización. Y para eso voy a tenerme que ir a los comienzos de lo que es psicología en Bolivia. El psicólogo empieza a funcionar empezamos a tener los primeros psicólogos en la década de los 70. La Universidad Católica Boliviana es la primera universidad con ya más de 50 años que inicia el proceso de crear el departamento de psicología y abrir la carrera de psicología. En los años 70, nuestro estado, el estado boliviano, era un estado estatista. Por lo tanto, los psicólogos eran contratados por el Estado generalmente. Iban a instituciones, estaban en los hospitales, estaban en lo que se llamaba ONANFA. Y esto empezó a generar las primeras especialidades o que le demos más énfasis a las primeras especialidades como psicología clínica, psicología educativa y psicología social. Lastimosamente, pasado el 1985, aparece el decreto supremo 21060 que de alguna manera flexibiliza el tema laboral, que de alguna manera hace que el Estado boliviano deje de ser un Estado estatista y se convierta en un Estado neoliberal a fin de alivianar el costo fiscal que era tener contratada a tanta gente y hacerse cargo de todas las prestaciones sociales de tanta gente. Por lo tanto, en la flexibilización laboral se da la libre contratación y se generan varios cambios que hasta el día de hoy los vivimos. Entonces, en esas épocas, el modelo económico que tenía, el modelo de negocios que tenía un psicólogo, era un consultorio. Era o consulta privada o trabajar para el Estado. Y en esto prima el modelo médico, ¿no? Que, era es un modelo que hasta el día de hoy lo mantenemos. En los años 90 cambia la figura, porque el psicólogo empieza a tener otros espacios donde puede entrar a trabajar de manera dependiente y también se generan modelos de negocio de manera independiente relacionado con las ONGs. Como ya habíamos hablado que hablar de modelo de negocios no es hacerse rico, sino es generarse una fuente de trabajo donde yo hago un trabajo manufacturado o doy un servicio especializado. Entonces muchos psicólogos inclusive llegaron a desarrollar sus propias ONGs. Y generalmente, ¿en qué contrataban los psicólogos? Eran técnicos especialistas que trabajaban en capacitaciones, generalmente en desarrollo comunitario,
nace la psicología comunitaria como tal y hay un gran auge porque empiezan a aparecer muchas ONGs con financiamiento extranjero y este financiamiento generaba proyectos y estos proyectos necesitaban técnicos. Entonces, muchos cientistas del área social, entre esos los psicólogos, fuimos incluidos dentro de este modelo de negocio. Y aparecieron las consultoras o ONGs, que eran como un modelo de negocio que generaban algunos psicólogos, creando una ONG, dándose trabajo y dando trabajo a otros psicólogos. El psicólogo en la década, bueno, a finales de siglo y comienzos del milenio, aparece y hace la ruptura, aparece una nueva necesidad. La empresa privada empieza a absorber psicólogos, es decir, empieza a buscar psicólogos para que se encarguen de la gestión de recursos humanos. Y es así que muchas universidades y muchos psicólogos al salir profesionales tenían dos opciones, o irse al lado dependiente, el lado dependiente era trabajar para una empresa, o el lado independiente, que digamos puede ser un modelo de negocio, es generar una consultora en recursos humanos. Muchas consultoras desde ese entonces siguen hasta el día de hoy funcionando y justamente fueron creadas con la visión de generarse a partir de un modelo de negocios que es yo presto servicios especializados a la empresa y la empresa me retribuye económicamente. Pero también el Estado empieza a tener mayor participación. ¿Por qué? Porque en la década de los finales de los 90 se aprueban leyes fundamentales y estructurales para el Estado boliviano. ¿Qué leyes se aplican? La ley de participación popular, se promulga la ley de municipalidades y se trabaja el código niño adolescente. Esto obliga a qué? A que todos los municipios, los 339 municipios, por ahí hay uno más, uno menos, me puedo equivocar, de todo el territorio nacional deben crear defensorías de la niñez y servicios legales integrales municipales para precautelar los derechos de la mujer. Y para esto necesitan psicólogos, porque su equipo multidisciplinario necesita tener una trabajadora social, un psicólogo y necesita tener un abogado. Entonces, es así que también la parte pública empieza a demandar profesionales en psicología, pero también empiezan a surgir consultorías, es decir, psicólogos que estaban relacionados con el tema, que hacen asesoría o consultorías de capacitación o preparación a estos municipios. Por lo tanto, también surge otro modelo de negocio. Actualmente, en la ciudad de Santa Cruz, y esto se repite en todas las ciudades del país, tenemos una sobreoferta de psicólogos. En la ciudad de Santa Cruz actualmente tenemos 7 universidades que dan la carrera de psicología. Y de estas 7 universidades, la Universidad Gabriel René Moreno es la que aporta con mayor cantidad de estudiantes, cerca entre 2.500 y 3.000 estudiantes, y el resto de las universidades más o menos se hacen con cerca de 2.000 estudiantes más. Entonces tenemos entre 4.000 y 5.000 estudiantes de psicología que están funcionando en las universidades y que constantemente estamos produciendo nuevos psicólogos al mercado. Entonces esto empieza a generar también un problema. Estamos generando una sobreoferta. La investigación que les voy a presentar es una investigación que no la hemos hecho nosotros, la ha hecho la doctora Vilma Forest con la Facultad de Humanidades en la Universidad Gabriel René Moreno. Y ella identifica de que la demanda laboral actual, según este estudio, habla de que el 35% de los psicólogos es absorbido por la demanda pública. Es decir, defensorías, SLIMs y otras instituciones como el SEDE, salud, hospitales, absorben a los psicólogos o al 35%. 38% en las entidades privadas y generalmente empresas, es decir, empresas que buscan recursos humanos calificados para manejar departamentos de talento humano.
y los psicólogos organizacionales, digamos, son los que están acomodados. El 15% es totalmente independiente, es decir, trabaja desde la consulta privada. 6% trabaja en ONGs. Si se dan cuenta, las ONGs desde el 90 a esta fecha han ido desapareciendo. Cada vez es menor la demanda y el 6% es muy bajito. Y 6% no responde, no respondió a la encuesta. Pero esto nos da un panorama de cómo está estructurada la demanda laboral. Ahora, a partir del COVID y de la pandemia, están surgiendo cambios significativos en la demanda. ¿Por qué? Porque los trabajos, en especial la empresa privada, está entrando en una recesión. Por lo tanto, está arrojando más psicólogos, dejando desempleados o cesando. Y por el otro lado, posiblemente la cantidad de nuevos puestos laborales se va a reducir. Eh, Muchos psicólogos trabajan de manera múltiple, es decir, o trabajan en dos lugares, uno en la consulta privada y lo otro trabajan en algún lugar dependiente, ¿no? Y eso, por ejemplo, esta encuesta no lo refleja. Y por otro lado, la forma en la que antes el psicólogo podía conseguir pacientes, y sigue siendo, no es que no, es por el boca a boca, es decir, haces un buen trabajo y esa persona te recomienda a uno o a otro y de alguna manera esto se va volviendo, se va esparciendo. Pero aparecieron las redes sociales, entonces cuando alguien escribe, alguien sabe de un psicólogo, todos los que han tenido una buena experiencia con un psicólogo, pues colocan el nombre. Y esto es una referencia, es decir, tu nombre está dando vueltas por las redes muchas veces porque te vuelves referencia para algunos tipos de tratamientos. Entonces, de repente los psicólogos que no han podido o no saben cómo subirse a la parte tecnológica, se hace más difícil el acceder a nuevos clientes o acceder a clientes de manera más frecuente. Entonces, nosotros podemos ver de que actualmente hay menos trabajo estable, la flexibilización laboral es grave. ¿Qué significa la flexibilización laboral? Que muchos colegas son subcontratados por X o Z empresas o personas y no perciben, no tienen los derechos ni las prestaciones sociales o de seguro. Por el otro lado, aparecen nuevas demandas que son capitalizadas de manera como subcontratación, como es el caso de las maestras integradoras o los acompañantes terapéuticos que tienen contratos con particulares en los cuales ellos generan un trabajo de acompañamiento a un menor o a una persona con discapacidad y a contraparte hay un sueldo, pero este sueldo no está regido bajo las normas del Ministerio de Trabajo. Y por el otro lado, tenemos una oferta laboral que ya lo habíamos visto antes, que es mucho más grande que, que tal vez lo que genera o necesita la ciudad. Un dato importante para que tengan idea. La Universidad Cubana, la Facultad de Psicología, el 2001, el dato es un poco antiguo, solamente tenía 25 plazas para nuevos psicólogos. Y la carrera era sumamente pequeñita. No tenía más que 200 alumnos. Estamos hablando que en Cuba no hay universidad privada. O sea, esa es la universidad y esa es la cantidad de psicólogos que tenían o preparaban para toda una ciudad como La Habana, que es una ciudad aproximadamente de 3 millones y medio, 4 millones y medio de habitantes. Entonces ellos producían 20 psicólogos, o sea, cada vez 20 psicólogos al año, porque no necesitan más de acuerdo a la demanda. Imagínense la cantidad de profesionales que nosotros producimos. Entonces el problema futuro es trabajo. Y es trabajo. El tema es cómo trabajamos. Y en este caso, esto ya se empieza a volver un problema macro,
porque empezamos a producir una cantidad de profesionales en los cuales el espacio, el Estado o las empresas no logran contratar a todos. ¿Sí? Entonces, para esto es importante buscar una solución. Y la solución obviamente viene a ser la consulta privada. Como había dicho antes, cuando nosotros hablamos de negocios, lo primero que nos viene a los psicólogos es como, no, nosotros no hablamos de negocios. Nosotros somos psicólogos. Y aparte se tiene una idea, tenemos hay un imaginario del psicólogo, uno de que el psicólogo es bonito y dos de que el psicólogo no cobra o el hablar es fácil. Cuando nosotros, y tomo las palabras de un colega, amigo que dice, nosotros no es que hablamos, nosotros operamos, hacemos cirugía a partir de la palabra. Utilizamos técnicas y nos formamos, somos especialistas en el lenguaje. Por lo tanto, por lo tanto, eh, hay que entender que nuestro trabajo tiene un costo y es un costo que se tiene que remunerar. Por lo tanto, nosotros, como cualquier otro profesional, cobramos por lo que hacemos. Por lo tanto, al hablar de negocios no estamos haciendo daño a nadie, no estamos ofendiendo a nadie, estamos exigiendo un derecho que también nos compete, que es el de poder trabajar y ganar y vivir dignamente de nuestro trabajo. Por lo tanto, considero que es una respuesta adecuada pensar que un psicólogo, al igual que el abogado, es una profesión libre. Por lo tanto, podemos ejercer de manera independiente. Esta es una anécdota que les cuento, mía. Cuando fui a impuestos internos a sacar mi NIT, porque te exigen que en el consultorio tienes que dar factura, lo cual es correcto. Y traté de explicarle porque me pidieron qué es lo que usted hace. Explíquenos para que me puedan categorizar en un tipo de, me imagino, de contribuyente. Entonces yo les expliqué que yo hacía terapia, que mi funcionalidad era hacer sentir bien al paciente, que yo trabajaba sobre trastornos como la ansiedad, depresión y que yo manejaba tratamientos psicológicos. Y el de la renta fue muy claro y me dijo, tú eres un negocio. Y yo le dije, no es un negocio, es un consultorio. Y me dijo, tú eres un negocio que presta servicios. Yo le dije, no soy un negocio porque la palabra negocio nos choca a todos. Y le digo, no, yo doy servicio, tú eres una empresa unipersonal que da servicios de psicología. Por lo tanto, me di cuenta que los únicos que no sabemos que hacemos negocio somos los psicólogos. Resulta que nosotros tenemos un negocio. Nuestro negocio se llama prestar servicios psicológicos a la población. Ese es nuestro negocio. Y esa es la categoría en la que impuestos, la alcaldía, la gobernación entiende que nosotros funcionamos de esa forma. Por lo tanto, como psicólogos debemos entender que esa es la forma en la que en la categoría en la que es esa la categoría en la que nos toca estar. Por lo tanto, somos una empresa unipersonal cuando colocas un consultorio, porque así el Estado te ve. Por lo tanto, si nosotros proporcionamos o captamos valor, estamos haciendo negocio. Por lo tanto, somos una empresa unipersonal. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar, ya que somos un negocio para todas las instituciones, para impuestos y para el mundo, ¿por qué no utilizar esta lógica a la hora de poder instaurar o organizar nuestro consultorio? ¿No te parece? Sería interesante. Y es así que yo te ofrezco el poder trabajar un modelo de negocios para poder guiarte a ti en cómo armar tu consultorio. Y aquí viene la otra parte.
Yo trabajo en consultorio privado hace 15 años y tardé muchos años en entender esto que te estoy explicando tan fácil en tan pocos minutos. A partir de ello, también entendí que el psicólogo tiene que tasar su trabajo de una manera diferente. Y eso te lo voy a explicar en la sesión siguiente. O, en todo caso, puedes contactarme al número que va a aparecer en este momento para que tú puedas hacerme las consultas que desees. Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarte en estos minutos. Hasta luego.